¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Larry What Dreams Don't Drive y episodio 10, puede ser, ya no me acuerdo en qué episodio estamos. Pero vamos a continuar con este juego que la verdad que me ha divertido, está divirtiendo muchísimo, la estoy pasando bomba con él, bastante picantón en el juego, pero muy divertido las cosas que tiene el Larry este. La verdad llevo unos cuantos días sin jugar y estoy un poquitito ahora mismo que no me acuerdo exactamente en dónde estábamos, qué estábamos haciendo y demás. Así que vamos a chequear un poquito a ver cómo estamos. A ver, tenemos un silbato, un perfumero. Vale, tenemos unas cuantas cosas aquí que ahora mismo no tengo ni idea para qué son. Vamos a llamar un hunter. Nos vamos a ir al Leisure. Aquí, tenemos gente nueva. Fijaros, tenemos ahí en el aquí. Vale, esta es en el gimnasio. En el Diablo tenemos a la abogada. Y vale. ¿Y esta quién era? Esta no me acuerdo quién es. Bueno, vamos a, así nos divagamos. Vamos a primero un poquito. Vamos a ir al Lefties. Vamos a ir a verla a Erin, ¿era? Hey Larry, Erin moved out. Vale. She left you a package upstairs. Maybe have a look when you get the chance. Vale, Erin se ha ido. Yo justo me venía a verla a ella. Digo, después del fiestarro que nos pegamos con Erin y la rockera, digo, bueno, pues... Por cierto, That's where the ingredients go. sí, estaba pensando. Old rule. First make sure everything's in there, then start moving things around. Ya. Applies to ingredients too. Ya. Estaba pensando que a ver si a lo mejor, no sé, el perfume podrá servir para como ingrediente. That's where the ingredients go, but I wouldn't know what to brew right now. Vale, no. Vale, vamos primero a ver que Erin nos ha dejado un regalo, según este hombre. A ver qué regalo nos ha dejado. Aquí, caja de That must be the package Lefty was talking about. Let's see. y que Here's a letter from Erin. Dear Larry, thanks for everything. You helped me get my career off to a flying start. My parents will be so proud of me. Enclosed, you will find a new product, which was modeled after me. ¿qué será? I hope you have fun with it. P.S. Please take care of my strawberry bush. Love, your Erin. Pues, ¿qué nos ha dado, eh? Hostia, un masturbador. Distintivo de Erin. Vale, se supone que esto es... Vale, no vamos a ver algo más. Bueno, aparte del árbol de fresas, a ver. Bueno, el cortacetos nos podríamos llevar, ¿verdad? También, ya que ya no nos va a decir que no nos lo llevemos. Y... Vale, una fresa con forma de polla y ya está. Bola demoledora de demolición, nada, ¿no? Vale, pues supongo que ya está aquí, ¿no? No he visto más nada que pudiera interesar. Estoy pensando a ver en los ingredientes, que tenemos tanta cosa, digo, a lo mejor alguna de estas cosas que tenemos encima podrá ser algún ingrediente válido. A ver si... Que no, yo no recuerdo cómo era esto, si se había que dárselo a este hombre, ¿no? Los ingredientes, a ver. Something I could do for you, Larry? Well, Tienes una habitación libre, estuve en la cárcel que me perdí en Las Vegas. Estuve en la cárcel, así que estuve en la cárcel, a ver.
was in prison. That can happen. Vale. You can also go to jail for copying computer games. So I heard somewhere. Vale. No. See you later, A ver, Lefty. ¿cómo se veía lo del...? Vale, tenemos el cortacito, lo de la cerveza. ¿Cómo era? A ver, con la X podemos The ver. ingredients I'm supposed to get for Lefty. Vale, tenemos que Something llevárselo to a él, sí. enhance the beer's taste and aroma. Something that'll turn the beer high octane. Something completely natural with a vitalizing effect. Vale, ¿podrá ser esto que tenga alcohol y pueda servir como algo para avivar? A ver. Something to enhance the beer's pues taste and mira. aroma. Wow. Yeah. That really does smell extraordinary. ¿Y la fresa? ¿Será? Hombre, con forma de polla me imagino que será para otra cosa, pero bueno, a ver. That is not a good idea. Vale, no. No estoy segura de haber escuchado Dios, la de pregunta verdad. completa. Si quieres, prueba de nuevo. Tengo que desactivar el micrófono cada 2x3 y me olvido. Se activa sola esta porquería. Vale. A ver, ¿esto qué era? ¿Polvo de proteína? ¿Será? A ver. I don't think No. so. Es que no sé si tenemos todos los ingredientes realmente, pero... Those two things Vale, don't work no together. quise combinarlo, quise pillarlo. He wouldn't like that. Vale, no. ¿Esto qué era? Crema blanqueadora. No. ¿Qué me falta entonces? A ver. The ingredients I'm supposed to get for Lefty. Something to enhance Ya the está. beer's taste and aroma. Ya está. Something that'll turn the beer high Algo para octane. avivar el fuego. Something completely natural with a vitalizing effect. Vale, algo para avivar el fuego. La fósforo. A ver. Matchbox has the logo of the nightclub. Ya, Hell's sé lo que es, Fauna. Larry. Estoy pensando que a lo mejor esto, no sé. ¿Será algún alcohol o algo de eso, no? A ver, pero no creo. I don't think so. Vale. Bueno, no sé, ahora de momento creo que nada. Something I can Nada, do for you, nada, Larry? no quería nada, tío, no. See you later, Lefty. Vale. No sé qué poder hacer en lo que me falta. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que... I think there's Sí, something in vale, there. vale. Entonces, ahora vamos. Estoy convencido de que esto es para esto, pero bueno. Venga, That really could use a little trimming. sí. Vale, y ahora vamos a pillar lo que hay ahí. ¿Qué es esto? What's that? An electrical box? ¿Qué es lo que digo yo? A ver, ¿qué es esto? There are places even I won't stick a finger into. That's one of them. Caja de conexión. A ver, los guantes, ¿no? A ver, ¿teníamos los guantes o no los tenemos más los guantes? No, los guantes no los tenemos más. Pues vaya, una vez que encuentro... puedo ver lo que es. A ver, Looks like a battery compartment, but un way bigger. portapilas. Vale, tendría que seguir cortando a lo mejor. A ver, claro. Si todavía tengo el seto. A ver. Sí, tendría No, que... I'm satisfied with the result. ¿No? Nicely trimmed. Just the way Vale, I vale, like my no. bushes most. Venga, no. Vamos a llamar a un Hunter y a ver, por dónde podemos. Vamos a ver esta chica quién es. Esta que nos mandó, creo que también a través. Estos globos, estos globos no estaban antes, ¿no? Globos de prune. Me los llevo, claro. Que Larry se lleva todo. El cartel del concierto, que ya está. Venga, vamos para adentro. Hay mucha gente en la puerta, ¿no? A ver, vamos ahora con los dos chalados estos, ¿eh? People, What is it now? ¿Cómo va la venta? También puedo trabajar en Polonia. Busco un tal Nari que trabaja una tal Nari. I'm looking for a Nari who works here. Where do you know Nari from? I'm matched with her on Timber. Whoa. That must be the profile we set up for you. You'll never get through to her. She's the technical director for the new Pi phone. You'd have to already work here to meet her.
Yo también puedo trabajar en prunar. Can I work at Prune too? What? You? If you want to work at Prune, you have to go through a lengthy evaluation process because only the best of the best get to work here. Like us. We're only looking for interns anyway. And it's not like we just have the internship contracts lying around. How are sales? So. Everybody knows the new model will be out soon. Vale, no. Catch you later. No puedo hacer nada aquí ahora, parece. Y la tal Prune no... A ver, aquí, la peña... No, ¿verdad? ¿Esto qué es? Nada. Vale. Vamos a seguir, vamos a llamar a un Hunter y vamos a ver... aquí. A ver si tenemos algo por aquí. ¿Estará este todavía aquí dentro? Sweetiekins, is that you? ¿Cómo que bueno estás aquí? Why are you still in there? Oh, if only you knew how tiny Mikasa is. You'd certainly understand why I prefer to get my beauty sleep here. You'd rather sleep in jail than in your apartment. Sugar. The rents in New Lost Wages are higher Ahora than my tenemos un sitio que le heels. podemos Seeing as how you're aconsejar. in here, maybe I could use your apartment for, well, you know. Never. I'm subletting it at a profit right now. Mm-hmm. Sabemos si se parecen traumas provocados por Pepino. A ver, ¿cómo lo haces para How acabar do you aquí? manage to keep sneaking back in there? Have you ever heard of the secret passageways? Of course. Well, then you know the score. Do you by any chance know a psychiatrist who specializes in cucumber trauma? What? Have you already eaten them all? No, a ver una cosa. How do you manage to- Aquí. Have you ever heard of the secret passage? A ver. You mean the part of your body where I found your cucumber? No. I'm talking about a confusing system of tunnels right under New Lost Wages. Allegedly, the founders used it to transport all kinds of goods. As you can imagine, during the Prohibition, it was extremely popular. But towards the end of the 20th century, it fell into obscurity and was allegedly used only to transport laundry for ironing. Underground tunnel system? Sounds complicated. I'll give you my note so you don't get lost, Pumpkin. All you have to do is find an entrance and then follow my instructions. Vale. Ya. ¿Podemos darle algo a esta mujer? Aquí, a ver. No, ¿verdad? Vale. Vamos a entrar acá a la disco y vamos a ver a la abogada. Larry, what you did in the club. Toda muy oscura de vida, será mi sobrino. Mira de atrás una manera que un chabría con 3 tetas. Behind you, a 3-boob sex doll. Thanks a lot. What? You did us 2 huge favors. Erin's going to make it big, and thanks to her, so are we. I can already see her with Star on Walk of Pain. And that gangbang in the dark room. That's as crazy as it gets. And crazy is good. People have been flocking to the place ever since everyone in the city saw what you did to that gargoyle. Great. Anyway, on behalf of management, I'm supposed to give you this little token of our appreciation. ¿Qué me han dado? A gift certificate. Thank you. Wait a minute. Is it written on skin? Unfortunately, I'm afraid I can't comment on that. ¿Cómo va? Mantente alerta. ¿Ha vuelto la policía? Have the police been back? They sure were. Turned the whole place upside down. Screened everyone. At least you're the only one they put in jail. Yeah.
I'm so relieved about that myself. How are things at the club? The police created total chaos. The fountain of lube no longer works. It's somehow clogged. You wouldn't happen to have any experience with that kind of thing, would you? I always manage to open clogged holes. Maybe you could do something about this, too. Vale. Stay sharp. Vamos para adentro, a ver. Estaba la abogada, ¿no? ¿O no? Vale, a ver, la tarjeta será para esto, no sé qué me ha dado. He dicho algo de una tarjeta, ¿no? Vale. Tenemos los globos de prune, espejo de mano y cupón cutáneo. A gift certificate from Hell's Pawn. Looks like it's printed on skin. Oh. Vale, vamos a ver si se la damos a este que pasa. Al bicho este, a la gárgola. Sí. What? Huh? All of a sudden, there's a bottle of champagne in my pocket. Spooky, but not unpractical. Vale, o sea que nos han dado una botella de champán, ¿no? A ver, pues sí. Esperen que primero quiero ver, a ver. En los globos, a ver qué dice de los globos. They're chock Están full of air. petados, ya, me imaginé. To the left, the water flows. Up the pipe, the cocktail goes. Vale. More than trees can get the axe to get back home. Hey, just relax. Vale. Huh? A bottle Dom of Doom Perignon. Perignon. Vale, a ver, vamos al VIP. Por aquí no hay nadie, parece. Sala oscura clausura con un brazo. What the? A severed arm? ¿Podemos cogernos? Ah, pues sí. Pues ya ves. Oh, it's just a rubber fist. Ya. A ver, ¿esto qué es? Esto no hay nada, ¿no? No, por aquí no podemos ir. Nada, no hay nada, no hay nada. Vale. Fuente de lubricante, a ver. Something is plugging the fountain, and I can't clear it with my bare hands. Vale, ¿qué podemos utilizar? A ver, Seems parece to be atascado. blocked. Ya lo has dicho. A ver, ¿qué podemos utilizar para sacar la mano? Justamente. That's fine, just the way Vale, it no. is. A ver, el pepino. Desatascador improvisado, este. Claro, tendría lógica, ¿no? I could use that to clear it. Vale, hemos And arreglado. it bubbles again. My hands don't need to be lubed. At least not yet. Vale, hemos arreglado el coso. A ver, muñeco este inflable. Somehow that looks really familiar. Oh, es que nos llevamos de todo. Ahora mismo estoy petado de cosas, Hey, it's broken. Vale, habrá que arreglarlo. Ahora mismo estamos petados de cosas en el inventario. O sea que habrá muchas cosas que tengamos que hacer, pero ahora mismo no tengo ningún frente. Bueno, frente abierto tendré un montón, pero no sé cómo utilizarlos ahora mismo. Vale, la chica esta no está aquí. No está aquí ahora mismo, así que no sé. Figuraba aquí en el mapa. Este lado no está, ¿no? ¿Qué es esto aquí que me dice con la... Ah, las mesas, vale. ¿Y aquí hay algo? No. Esto no se puede coger, no se puede coger. No se puede coger, vale. No. A la pista de baile. No está la tía esta aquí, Temoso, Es que me dan ganas de quedarme aquí nada más que para escuchar el temita. Venga, vamos. A ver, ¿qué más? En la cárcel. What's up?
Puedo ver en un momento, pues abren la puerta, quiero hablar con mi abogado. Tuck está en casa. ¿Tuck está en casa? Is Tuck home? She doesn't even live here. Tuck R. Dale isn't even an inmate. Vale. A ver, ¿qué otro sitio tenemos para ir ahora que tengamos algo? Es que ya no veo nada aquí. Yo pensé que iba a estar esta aquí. Volvamos de vuelta aquí. Vamos a ir a... A ver, hablamos con este, a ver. Vamos a hablar con este primero. A ver qué dice. What was I supposed to talk to Lance about again? Ah, verdad. You see, Lance thinks there's something wrong with being gay. That other people Vale. won't respect. If only he could come to terms with himself. I would so love to make up with him. How can you be so open about it? That was never a problem for me. One day I just realized the female body didn't turn me on at all, but the male body then too. Icons like Lady Gag or Freddy Quicksilver also helped me be more open about it. So, I just have to show Lance that it's not women's bodies he's into, it's penises. And I have to teach him to believe in these iconic... What? That's not really what I meant. I mean, it's not like you can just... No problem. Consider it done. Not only am I a good lover, but also an excellent matchmaker. Maybe I should have asked someone else. Vale, a ver, tendremos que conseguir que este se declare gay, vamos. Simple. Bueno, simple. No sé si tan simple. Hello, Mr. Swango. Enjoy your training. Gracias. Vale, entonces vamos a hablar con este. Vamos a... Hey, Lance. Te gustaría volver con Dean. Mira esta fresa. Un minuto tengo que ir a... ver. Look at this strawberry. Don't you just love that phallic shape? I love strawberries. Looks delicious. Check. Lance has admitted to himself that he likes penises. What? Are you trying to somehow influence me with all this? Wouldn't you like to get back together with Dick? Dick? Dick who? Your ex-boyfriend? That's none of your business. Leave me alone. Don't worry. I'll help you to be your true self. We'll be done in a jiffy. What? What the hell are you talking about? Da un minuto, tengo que ir a buscar una cosa. Give me a minute. I have to go get something. ¿Y qué tengo que ir a buscar? A ver. Pepino. I don't think so. Vale. Yo qué sé. No tengo ni idea. Esto. He wouldn't like Vale, that. no. ¿Cómo se llama esto? Mierda. Este. That is not a good idea. Hey, Lance. No Give me sé. a minute. I have to go get something. No sé qué puedo darle para que se entere que es gay. Ese atascador lubricado. No tengo ni idea. A ver, la muñeca rota. No creo, pero bueno, creo que sí. He wouldn't like that. Ya. Bueno, ya volveremos contigo, Lance. Vamos a ver a Diana. How's the sports going? I'm right on target. Este es el gimnasio. ¿Cuál es tu plan de entrenamiento? Voy a enseñarte el saco vacío. Quien manda, espera y verás. Volveré a mi entrenamiento. A ver. Is this your gym? No, I'm just in charge. It belongs to Prune. Even BJ comes here regularly. I'm his official trainer. I'd love to buy it from Prune, but I still have a long way to go. I'm gonna get back to my workout. If that's what it takes. No tengo ni idea qué es lo que tenemos que hacer ahora más. A ver, por aquí no hay nada. No. A ver, vamos a hablar de... Keep it up and stay fit. Vale, gracias. Vamos a ver aquí. Si tenemos algo. Once enough. Vale. Otherwise, I'll probably end up with one that smells like a sausage. Dios, ¿y esta máquina? What can I do for you?
Esta es tu invención. Oh, is this your invention? That's the prototype of my new design. I call the machine the Fuckomatic Follomático de Deluxe. lujo. Talk about a hammer. Go ahead, take it out for a spin. I need some feedback. Be careful of that thing. It's got the most driving power I ever managed to pack into a sex toy. Vale, ¿será esto? Puedo quedarme en la máquina un rato, volver más tarde. Ahora no te mueras. Can I keep the machine for a little bit? Sure thing. Vale. I'll come back a little later. Don't. I look fitter than you do. His pulse and blood sugar. Ya, siempre lo mismo, ¿no? Esta parte, vale. Vamos a ver. No sé, llevar la máquina a este. Hello, Mr. Swango. Enjoy your training. A ver. No. ¿Qué? Yo qué cantidad de cosas que llevamos encima, ¿no? Follomático de lujo, ¿eh? I don't think so. No. Pues no tengo ni idea, ¿eh? No sé, ahora mismo estoy perdido, a ver. Voy a ir al bar, que creo que es el único. Bueno, me queda también el pier. Keep it up and stay fit. Pero de momento voy a ir al bar a ver que si tenemos algo en el bar. A ver, si le contamos a ver, este nos dirá algo más. No, vale, vale. No, la misma conversación, vale. Vale, no, la misma conversación una y otra vez, vale. A ver aquí en el bar, a ver si tenemos algo. Ahora que no está más la roquera, los tamborcitos. Aquí no podemos bajar todavía, no. Está esto. There's a really strange noise on this record. Vale, no. No, ni más nada por aquí tampoco, ¿no? Ahora con esto par. Hello. Well. El menú, también para un bar, las barras nos hacen sudar, nos vemos luego. No, tampoco. A ver, vamos a recapitular un poquito qué es lo que tenemos encima, a ver si hay algo que pueda llegar a combinarse. En realidad puede combinarse cualquier cosa con cualquier cosa. Lo que pasa es que no sé cómo. A ver. No. That doesn't help me. A ver. No, a ver el pepino. That can't be combined. El pepino con esto, ¿eh? No. Those two things don't work together. No, sí funcionan, pero vale, aquí en este caso no vale. ¿Qué era esto, eh? Polvo de proteínas, vale, no. No tengo ni idea, eh. ¿Cómo puedo arreglar el muñeco? A ver. Ah, con el curita, ¿eh? Sí. Vale. One hole patch, 2 to go. Quedan 2. Acá. Tonto. Vale, ¿cómo lo inflamos a esto? Con el champán. No creo, pero bueno. Those two things don't work together. Ya. Esto con esto. That doesn't help me. Ya. Los globos, claro. Claro. Le metemos el aire de los globos dentro. Y este The air from the balloons inflated the doll. Vale. Now she's nice and firm again, and you can really see her body shape. Vale. O sea, si la llevamos a este, ahora que está arreglada e inflada. I don't want to hurt anyone with that. Vale. Le ponemos el corpiño para que no esté. Those two things don't work together. ¿Qué cosas no funcionan juntas? No, quería poner esto a esto. Those two things don't work together. Tampoco.
A ver. Esto con esto. That doesn't help me. Tampoco. ¿Esto qué era? ¿Crema blanqueadora? No. No se me ocurre, ¿eh? ¿Esto con esto? No, no. That can't be combined. No, no, sí se puede combinar, pero... That doesn't help. Vale, vale, vale. Que no se me ocurre qué puede ser, que las combinaciones no pueden ser tantas que no... That can't be combined. No. Bueno, a ver, ya tenemos por lo menos un par de combinaciones hechas, algo hemos avanzado. Lo que no sé para qué nos sirven, pero bueno. Si le llevamos en la... Supongo que la muñeca inflable no será para este, será para el par de payasos de Pruna, ¿no? Hello, Mr. Swango. Pero vamos a Enjoy your intentarlo. training. Es que no sé, ahora mismo estoy un poquillo bloqueado. A ver, vamos a darle a este la muñeca inflable. Look at Ah, that pues sí. doll. Isn't that doll hideous? Oh, for Pete's sake. Oh, it looks so gross, Larry. Where the hell did you find that? And check. Lance has admitted to himself that he finds women's bodies disgusting. What? What's wrong with you, Larry? Vale, me falta alguna otra cosa que le tengo que dar. A ver, ¿qué otra cosa podría ser? Give me a minute. I have to go get something. A ver, ¿qué otra cosa puede ser que le... A ver. Ya no me acuerdo ni qué le dimos. Esto se lo dimos y dijo que no, ¿verdad? That is not a good idea. Vale, no. ¿Qué otra cosa? A ver. Corpiño. No creo, pero bueno. I don't think so. Ya. La máquina ya se la hemos dado, ¿no? He wouldn't like that. Ya. El desatascador lubricado. Hueso pegajoso. Es que no sé qué otra cosa puede ser. El espejo. Bueno, el espejo es para cosas, pero bueno, ¿no? That is not a good idea. No sé. Esto se lo hemos dado, no sé si se Those lo two hemos... things don't work together. Ya, no quise juntarlo. I don't think so. El blanqueador. Ah, las proteínas, a ver. That is not a good idea. Si se la doy a ella, las proteínas. I don't think so. Vale, no. El pepino dijo que no tampoco. No, esto no sé qué sentido tendría, pero bueno, vamos a dárselo. I don't think so. No, tampoco. La mano de fisting. Mano de fisting. He wouldn't like that. Vale, no, yo no creo que no me queda más nada ya porque el champán. ¿Por qué querrás que un champán? Ah, pues sí. No. I'm not thinking about Dick anymore. No. I'm not thinking about Dick anymore. No entendí eso, ¿eh? I don't think so. No entendí lo del champán. Si lo del champán dice no, pienso ya. No. I'm not thinking about Dick anymore. Vale, entonces a ver. Hey, Lance. Wouldn't you like to get back together with Dick? Dick? Dick who? Your ex-boyfriend? That's none of your business. Leave me alone. Don't worry. I'll help you to be your... What? Give me a minute. I have to go get something. No sé qué otra cosa puede ser.
Si le doy el Don Periñón, se le va la olla con eso, ¿no? Soja caducada, no sé para qué mierda va a querer una soja caducada. Ya lo sé que no. Ya no tengo más nada, a ver. Esto ya se lo he dado, ¿no? Ya. No, ya no tengo más nada que darle. La crema blanqueadora. Tampoco. Tarjeta VIP. Ya, nos quedamos sin nosotros sin la tarjeta. Tarjeta de cliente del gimnasio. A ver. No tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea. No, nada de lo que tengo encima le sirve para nada. El podacetos. ¿Para qué? No, por algún motivo es el champán lo que le hace. A ver si el champán lo abrimos. No. That would be rude. No sé, no tengo ni idea, no sé qué otra cosa le podría llegar a dar, que le podría llegar a interesar al tío este. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Cartel de concierto. Pues no sé, ahora mismo estoy un poquillo perdido, ¿eh? No hemos avanzado prácticamente nada en este episodio. Hemos estado dando vueltas por un lado y para el otro y no hemos avanzado absolutamente nada. A ver si podemos avanzar algo antes de cerrar. Yo qué sé. Vale, ahora vamos a llamar a un Unter. Vamos a ir al Lefty, ¿no? Sí, vamos a ir al Lefty. Vamos a intentar... A ver. El desagüe, no. Y este estaba bloqueado también. Lo de la máquina. No. Esto ya ha parado, ha terminado. Vale. Well, I ventured into worse holes. It's already open. ¿Qué será? Here we go then. Ah, pues mira, es la cueva, ¿no? Por donde los túneles que decía. An underground river. No, a sewer. A rat swims the channel to the right, but where do I go? Que no me acuerdo ahora yo cómo era. A la izquierda donde unos camionetas que a la derecha. Pues no sé, a ver. To the left, where the dead alligator is floating. It smells like one of Lefty's socks down here. The one he rubbed with ham 2 weeks ago. And has been carrying around in his pants ever since. There's a junction. On the left is an empty beer bottle. In front of me, a straw. And on the right, a video cassette with the inscription Live AIDS. Ahead. Pues que no me acuerdo. Que no sé si lo puedo leer ahora. Venga, vamos a ver por el frente pasando por la pajita. Straight ahead past the straw. It's getting a little brighter. Oh, the amber room. It doesn't matter. Faith would only be impressed by 90 timber points. I run into a troll. He looks at me angrily. On the floor, there's a 20-sided dice, an axe, and a half-full milk carton. Cojo el dado. Está jugando a dragones y mazmorra, ¿no? No vamos a por el lado del troll. Cojo el hacha y parto al troll por la mitad. Venga. Take the axe and chop the troll in half. The axe splits the troll right down the middle. The dead troll still seems a little surprised. The axe disintegrates. Well then, I'll keep going.
The next intersection, to the left, a periscope of a Japanese submarine sticks out of the ground. In front of me stands the monument to the unknown dirty Joe. Monumento al chiste And verde to the desconocido, right, a buenísimo. chaise lounge stands on a steep slope. Creo que ya tengo título para el episodio. Me ha gustado. Toco el periscopio y les explico que se han perdido. Pongo una corona fuera del monumento. Me acomodo en el diván. A ver. Venga. Knock on the periscope and explain that they're lost. The periscope disappears into the ground. I keep going. I guess that wasn't the way to go. Ya. A ver, vamos a mirarlo porque no recuerdo. Vale. A ver, era. No, así como era. Ay, joder. A ver, a la izquierda. Flows, up the pipe, the cocktail goes. More than trees can get the axe to get back home. Hey, just relax. No tengo ni idea de lo que ha dicho. Here we go then. Vamos a pasarlo todo rápido. La primera, vale. Este estaba bien. It smells like the Vale. one in 2 weeks and has been. There's a junk eye. El segundo era la pajita. Straight ahead. It's getting a little. Vale. Oh, it doesn't matter. El tercero era el enano al medio, Run ¿no? into a troll. I Lo parto por la take mitad. the axe. The axe splits the dead troll. Well then. Y el último es el que nos The falta. next intersection to the left. Up. Antes hicimos este, toco el periscopio 2 veces, pongo la corona fuera del monumento, me acomodo en el diván. A ver. Make myself comfortable on the chaise lounge. Whoa! Ah, pues mira, hemos llegado. Whoa! Oh, no, you didn't. What the hell kind of noise are you making now? Why are you back in the cell again? This town's crazier than hell. If that's where you want to be, then stay there. Tambaleó el cartel, es una emergencia. Tambaleó el cartel. Was the poster really that valuable? Philistine, you have Lady defaced Gag. Lady Gag. She's a goddess. Oh, did they finally determine that God is a woman? If your god has the perfect poker face, rides disco Poker sticks, face. loves herself some bad romances, and kneels at glory holes, then yes. Sounds like a goddess I could get behind. Amen, sister. Vale, una It's an emergencia. emergency. So, what's so important? Creo que perdí el reloj en el registro de cadáveres corporales. Han venido a salvarme, no consigo acordarme. Creo que perdí el reloj en el registro de cadáveres corporales, ¿no? I think I lost my watch during the cavity search. You scallywag. All you want to do is give yourself a second go. Now that I think about it, I wasn't even wearing a watch. Typical. Another runaway bride. Wow, just look at the time. I have to be going. I have to come save you. That's really very sweet. But with me, there's nothing left to save. Aren't you supposed to be at work or something? Oh, sugar, I'm a freelancer. I work when I want and with whom I want. What exactly do you do then? Smuggle cucumbers? That's just a hobby. No, sweetie comes. I'm in the love business. Oh, you work at the sex shop like that nasty old granny? As if. I'm much more professional. Ah, so you're a hooker. I'll take that as a compliment. But no, I make sure that people come together. Now I know. You're a madam. No! I marry couples, you cretin! Is your brain as dusty as your genitals? A drag queen can officially pronounce people husband and wife? And wife and husband. Freedom! Amazing you can do that nowadays. Countries that are so narrow-minded about marriages are real shitholes. Vale.
Se supone que vamos a hacer con I esto. don't really remember. I'll come back later. A ver, vamos a hablar con esta, con la abogada. I'm back. Were you gone? Como ves, seguro que trata con mucha gente rara. Este móvil inteligente dice que tenemos que conocernos, así que nuestra cita van a estar anulada. A ver. This smartphone thingy says we need to meet. I said nothing of the sort. That timber thing. Heavens no. I only registered to see how the app works. I scrutinize everything from Prune. Prune, by the way. I know BJ and Faith. What? What do you mean you know them? Estaba en la torre con ella. I was up in the tower with them. The Prune Tower, headquarters. How did you manage that? Soy el nuevo DGS de Prune. A ver. I'm the new CSO at Prune. What? Chief Sexuality Officer. La hemos cagado ahí, me parece. Que no sabía lo que significaba DGS. I'm back. Were you gone? A ver, como abogado oficio. As a public defender, you probably deal with a lot of weirdos. Yesterday, I had to defend someone who had filled a sex doll with helium and then run after it when it flew away. Can you even imagine something like that? Demasiado bien. Que no vaya parguela. Tiene que ver la proporción de ella en relaciones. Qué cabrón. Se la tiene re clara, la sabe todas el Larry. Que no. Of course not. What a loser. Ugh, at any rate, he wasn't worth my time. Te voy a decir que tiene que conocernos. So, our date hasn't been annulled yet. Oh. Vale. Bueno, no sé, A ver, esto, ¿qué me marcó por aquí? Ah, vale, puerta de la celda, no podemos salir, ¿no? Todavía. No. That would have been too easy. Podemos salir por aquí por el túnel si queremos salir, ¿no? Pero no sé si queremos salir. Bueno, ya veremos si queremos salir o no queremos salir. Vamos, Larry, mírame. No, no me mira ahora, Larry. Ahora Ahí, que se quede mirándonos. Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo episodio. La verdad que este episodio ha sido bastante trabadillo. Hemos avanzado muy poco, pero bueno. Algo hemos avanzado. No es lo que me gustaría que fuese un poco más fluido, pero bueno, así es el juego y no podemos hacer más que esto. Hay que investigar, mirar, buscar, ir, volver para que ir desculando diferentes tipos de puzzles que hay que hacer. O sea, de eso va el juego. Pero bueno, no, Larry, míranos. Ahí. Pero bueno, vamos a ver si para el próximo episodio me preparo un poquito más para poder que vaya un poquito más fluido. Pero bueno, ya eso ya lo veremos en el próximo. Claro, aparte también de que llevaba varios días sin jugar, entonces estaba un poquillo perdido, entonces no estaban al tanto de dónde habíamos quedado y demás. Pero bueno, ya veremos en el próximo. Así que, como siempre digo, gracias por estar, gracias por ver. Recuerda dejar un like, un comentario, alguna sugerencia para el canal. Los que no están suscritos, suscríbanse. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias y chao.